Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Juan en una nueva aventura. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí Juan en un nuevo video de esta su bonita y gustada sección llamada Contexto, la cual, pues como ya saben, les platicamos el detrás de cámaras de pues lo que hemos vivido en cada uno de los videos, entrevistas, reportajes que hemos estado haciendo aquí en el canal, cómo los vivimos, algunos detalles, algunos datos curiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habíamos tardado bastante en subir un nuevo video de contexto, pero pues por cuestión de tiempos, cuestión de pues, complicaciones en la parte económica, en la parte emocional, algunas circunstancias que pues vivimos el resto del año, pues se nos complicó un poquito el poder grabar, pero no me quería despedir de ustedes sin antes grabar un último video del año, que me parece que sí, este ya va a ser el último video del año. Yo quería cerrar el año con entrevista, pero pues por cuestiones de tiempo, pues no se ha podido como que cuadrar una fecha, ¿no? Sobre todo, pues estas fechas son complicadas, son fechas pues, de vacación, de salir de viaje, de muchos eventos, en algunos casos, lo cual pues complica bastante el que podamos cuadrar una fecha para poder hacer una entrevista, pero pues están cuadrando fechas, está pues buscando nuevos prospectos, etcétera, etcétera, para poder tener un inicio de año lleno de entrevistas y por lo menos los primeros 2, 3 meses tener entrevistas sin ningún problema y manejarlo quizá no a la semana como pues lo quisiera manejar yo, pero por lo menos cada 15 días, pero de igual manera también adaptarme a mis tiempos para que por lo menos igual cada 15 días se tenga video de contexto y así sea una semana de entrevista o reportaje, una semana de contexto, la siguiente de entrevista reportaje, la siguiente de contexto y así irnos uno y uno para que pues no se pierda esta continuidad, ¿no? Que sobre todo en el mes de octubre, me parece, si no mal recuerdo, pues ahí hubo una pues ligera falta de videos, por decirlo de alguna manera, pero pues como les comento, pues son pues, algunas complicaciones. También, pues yo creo que el primer video del siguiente año va a ser pues, un resumen del año, quizá no voy a tocar tanto los videos porque evidentemente para esto es esta sección de contextos y para que los toque de manera independiente a cada uno de los videos que se hicieron en el canal en el transcurso del tiempo, pero sí sobre todo el darles mis pensamientos, cómo viví este año, los altibajos, las buenas, las malas, cómo fuimos creciendo, qué cosas identifiqué, qué cosas me fallan, qué cosas hay que mejorar, etcétera, etcétera, como para dar un resumen, empezar bien el año, empezar con videíto y pues como les digo, pues mantener la constancia en cuestión de los videos de contexto, sobre todo eso. Y pues evidentemente del último video de contexto para acá, pues ya no tenemos el cabello largo, ya nos hicimos este cambio de look, sobre todo porque, pues como les he comentado en otros videos de contexto, pues yo ahorita me estoy dedicando más a la parte de los eventos, de la estreada, de shows infantiles, etcétera, etcétera, toda esa parte que pues, requiere pues una presencia, una buena imagen y pues el cabello largo lamentablemente sigue existiendo ese tabú de que es mal visto, de que pues presenta una imagen descuidada y yo no comparto eso, pero pues qué les digo, ¿no? Pues chamba es chamba y ni modo de que pues nos montemos en nuestro macho y por muy anarquistas que queramos ser, tenemos que seguir comiendo, ¿no? Y pues tenemos que seguir pagando cosas, deudas, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pues lamentablemente así está la situación. Pero pues bueno, empecemos con el último video, ya después de todos estos anuncios parroquiales, patronales, las noticias más recientes, etcétera, etcétera. Que por cierto, si no han visto la última entrevista que hicimos, se las dejamos acá arribita para que ustedes vean pues, lo que se está haciendo en el canal y lo que se ha mantenido continuidad. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el último video que nos faltaba de revisitar de la época, la primera etapa del canal, cuando les comentaba que estaba trabajando para esta compañía de pues muchas cosas y nada a la vez. La cual fue con mi querido Aaron de Fever Proofs y que de entrada pues tenemos que decir que en esa entrevista hicimos trampa. Ya lo estaré desglosando un poquito, pero pues el formato que tiene es del anterior, de la primera etapa, pero la portada y la edición que tiene es de la nueva etapa o de la etapa reciente o de la segunda etapa, por así decirlo, porque lo estoy manejando como que pues, la primera etapa es cuando trabajaba en esta compañía, la segunda etapa o la etapa de despegue o de principio
antes de encontrar realmente el formato que quería, pues fue de la segunda mitad del 2023, de agosto a diciembre, y ya pues todo este año 2024 es el formato que se está manejando y el que yo creo muy probablemente se va a quedar por bastante tiempo, ¿no? Si acaso con unos ligeros cambios, sobre todo en cuestión de cortes, de continuidad, etcétera, etcétera, pero creo que en cuestión de estética es la que yo quiero mantener por un buen rato. Ya ustedes me dirán aquí abajito en los comentarios si les gusta, si no les gusta, como siempre les digo, estamos aquí para pues convivir, comentar y pues si tienen alguna sugerencia, si tienen algo que compartir, si tienen alguna queja inclusive, pues lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios, ya sea de aquí de YouTube o de cualquiera de las otras redes que estamos manejando. Y bueno, empecemos rápidamente con la historia de que a Aarón yo lo conozco desde la prepa, porque íbamos juntos en la prepa, no en el mismo salón, hasta sexto semestre fue que empezamos a convivir. O sea, yo ya lo había visto porque el plantel tampoco era bastante grande, tenía varios salones, evidentemente, pero pues era un espacio chiquito en el cual pues en algún momento te ibas a topar con alguien, ¿no? Salvo que realmente fuera alguien que se la pasaba nada más en el salón o en la cafetería o en el baño, cosas así, siempre te encontrabas a todos. O sea, sí iba a haber algún momento en el cual, por azares del destino, ibas a tener que convivir con esa persona y esa persona ya la habías visto en algún momento, ya sea pasando por los pasillos, te lo encontraste en la cafetería, en el baño, en la salida inclusive o a la entrada, que se juntaba toda la bola antes de dejar entrar, pues toda la gente estaba fuera de la escuela. Entonces, pues en sexto semestre hacen un revoltijo de salones de todos los grupos que estábamos en sexto semestre, que me parece que eran 4, si no me equivoco, porque pues empezaban ya a enfocarse en la parte de cómo ibas a salir, ¿no? O sea, yo estudié una carrera técnica en la prepa, entonces pues eso pues, te dejaba una cédula profesional y te tenías que especializar en algún área, que era económico administrativo, me parece, eh, económico, administrativo y matemático, algo así. No me acuerdo muy bien cuáles eran las secciones, que eso era en aquel tiempo, estamos hablando 2013. Y de ahí, pues ya tú salías con tu cédula y como técnico de la carrera que habías escogido, en mi caso fue mantenimiento de equipos y sistemas, que pregúntenme algo de equipos de cómputo y no sé absolutamente nada. Bueno, sí sé, pero pues cositas, ¿no? O sea, realmente nunca me llamó la atención. Pero también pues la parte de como una certificación o como una especialización en un área específica, ¿no? Entonces, pues todos los que escogimos, yo era científico matemático, la madre así, no me acuerdo realmente muy bien cuál era el nombre, pues juntaban así un revoltijo de todos los que escogían de los diferentes salones, que eran 4 grupos, los dividían, los empezaban a dividir para que se completaran, ¿no? Y pues ahí fue donde pues se hicieron el revoltijo, la mitad de mis compañeros con los que pasé pues, prácticamente los 5 semestres anteriores pues, se fueron a otros salones, muchos de ellos eran mis amigos o del grupo donde me juntaba, y pues era como prácticamente empezar de cero, ¿no? O sea, de llegar y el primer día y decir, bueno, ¿y a quién conozco, no? No, pues que conozco a este y a este y a este y a este, ¿no? Pero pues no me junto con ellos. Entonces, era así como de, interesante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues lo más práctico, pues fue pues, a la hora del receso, en el recreo, te juntabas con tu bolita, ¿no? De antes, de antaño. Pero en el transcurso de las clases, pues con quién platicabas, con quién te sentabas, con quién echabas desmadre, ese será el pequeño detalle, ¿no? Y yo pues desde siempre no he sido la persona tan extrovertida que yo quisiera ser, ¿no? O bueno, en algún momento lo fui, pero pues, ya después estaré platicando un poco sobre mis traumas. Pero pues mientras yo ubicaba a un par de personas que eran de otro salón, porque pues ellos de repente cuando había eventos en la escuela, en la prepa, pues había pues, que de disfraces, sobre todo en temporada de Día de Muertos de Halloween, pues hacían competencias bueno, concursos de disfraces, etcétera, etcétera, y ellos hacían sus propios disfraces, normalmente de Star Wars, y de repente iban de Stormtrooper, de Darth Vader, y entonces pues era Darth Vader con su caravana de Stormtroopers, y pues se veía que eran fans de cosas que a mí me gustaban, como lo era el anime, algunos animes en específico, en ese tiempo pues que era Naruto, que era pues, Star Wars también que me gustaba,
pues cosas geek, ¿no? O sea, videojuegos, de repente que traían sus collares, Gears of War, cosas muy de prepa de los 2000, de la década de los 2010, ¿no? Entonces, pues a mí me llamaba la atención, pero pues nunca había tenido como que el valor de acercarme y hablarles, ¿no? Hasta que pues entramos a ese sexto semestre en el cual pues ya nos obligaron prácticamente a tener que, por lo menos a mí, yo así lo sentí, que nos obligaron a tener que conocer más personas, pues para no quedarte solo, ¿no? Para no ser el que se quedaba en su banquita solito y nada más estudiaba, ¿no? Porque pues yo también iba a echar desmadre a la prepa, ¿no? Sobre todo a echar desmadre. Y eso se comprueba en mis calificaciones que espero en Dios nunca mostrarles. Porque, santo Dios, si no fuera por ese sexto semestre, muy probablemente hubiese salido con un promedio de, de 6, yo creo. Pero era más por la hueva y por el desmadre que me ganó que porque sí estuviese menso, ¿no? O sea, porque se me facilitó y como les digo en ese último semestre, pues se demostró, ¿no? Que sí tenía la capacidad de aprender y de pues desarrollarlo en un ámbito educativo, pero pues no, me, me faltó eso en el resto de los semestres. Pero bueno, el chiste es que los conozco a este grupito, dentro de este grupito, pues ellos ya se conocían, estuvieron prácticamente juntos toda la prepa, todos los 5 semestres anteriores, y entonces yo fui como que el nuevo que se integró, me adoptaron bastante bien, sobre todo porque coincidimos que a los dos nos gustaba Yu-Gi-Oh! Y teníamos cartas, entonces pues, jugábamos de vez en cuando Yu-Gi-Oh! Y tenía mis decks armados y todo, entonces pues estaba bastante chido, de repente también en algunas épocas cuando salíamos temprano o algo así, ya me invitaban a sus reuniones en casa de justamente de Aarón, que fue donde hicimos la entrevista. Entonces, pues bastante chido, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, sobre todo el haberlos conocido, este grupito de 3, 4 personas, básicamente, y pues de ahí pues, conozco a Aarón, ¿no? O sea, él era uno de los que estaban integrados ahí en ese grupito, y desde siempre, pues él tenía sus intereses artísticos, ¿no? Sus manualidades, sus esculturas, sus pinturas, sus dibujos. Era muy, muy talentoso desde que yo lo conozco. Me imagino que desde mucho más chico también era muy, muy talentoso. Entonces, pues eso, al momento de yo empezar a hacer el contenido para esta compañía, dije, ¿de quién me puedo apoyar? Evidentemente de mis amigos, ¿no? Entonces, pues lancé la propuesta así de, a ver, compa, porque pues evidentemente después de la prepa seguimos teniendo comunicación, nos juntábamos de vez en cuando, en reuniones, en cosas así, reencuentros de la prepa, pero pues nada más de nuestro grupito. Entonces, pues de cierta manera, y en redes sociales de repente también subía sus trabajos, entonces seguía en contacto con él y con su modo de vida artístico y sus proyectos y sus trabajos y cómo los llevaba a cabo y cómo quedaban, etcétera, etcétera. Y además, pues la mayoría de las veces se llevaban a cabo en casa de Aarón, ¿no? Porque pues, era un espacio amplio, por lo menos pues, era el espacio más apropiado, ¿no? Pues él tenía pues, que mesa de billar, tenía los juegos, tenía muchas cosas, hasta su colección de figuras, que también es coleccionista, entonces, pues ahí veía sus trabajos, ¿no? Sus esculturas, sus pinturas, sobre todo. Yo, como les digo, pues ya sabía que era muy artístico, entonces dije, le quiero hacer una entrevista. Entonces, él fue de los primeros a los que les dije, oye, ¿qué crees? Estoy haciendo este pedo, ¿quieres participar? Te quiero hacer una entrevista sobre tu trabajo, sobre tu preparación, cómo fuiste creciendo. Evidentemente no tenía el formato actual que ya está, pues, de cierta manera estructurado de saber, empezamos por el principio, cómo nace esto, ¿no? Cómo ha sido tu camino, cómo fue que te dedicaste a esto, cuáles son las complicaciones, etcétera, 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 y al final cerrar con una reflexión o con un consejo para la gente que le interese, le llame la atención o que se haya inspirado viendo la entrevista. Pues evidentemente, ¿no? Era así como de, pues cuéntanos un poquito de cómo fuiste. Y se nota, o sea, se nota porque ya en ese momento, cuando subimos el video, es que ahí les va. Es toda una odisea, un poquito, tampoco, Aarón, si ves esto, pues tampoco es a echarte la culpa a ti, sino pues es como que, pues también un poquito de todo este proceso creativo de hacer videos, ¿no? Evidentemente, pues yo todavía no tenía pues la habilidad, por así decirlo, o no había como que entrado en calor como para ya saber cómo editarle y moverle. Entonces, pues era
prácticamente Aarón fue el primer video, fue dentro de los primeros 5 videos que se grabaron, y el de Aarón fue casi el último que se subió a la página en el momento en el que pues yo terminé de editarlo, ¿no? Por así decirlo. Porque ahí les va. Cuando yo le lanzo la propuesta, él me dice, sí, 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 va, sin problemas, si tú quieres, yo te apoyo, te echo la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues para que conozcan mi trabajo, que se vea, etcétera, etcétera, que sea visible. Va, pero sí me dijo, es que la neta yo no tengo experiencia hablando a cámara. O sea, sí me da pena. Dice, entonces, pues tenme paciencia. Y le dije, sí, no, no te preocupes. Digo, no pasa nada. O sea, no, no es como que, pues yo tampoco tengo como que la súper experiencia, inclusive actualmente sobre todo en videos de contexto, que es prácticamente todo improvisado lo que les estoy contando, pues hay muchos cortes pues de mí, ¿no? De cómo platico, pues para que no se haga largo, para que no sea repetitivo, para que no haya muchas muletillas. Entonces, pues también era como de, pues mira, no te preocupes, yo quiero mostrar tu trabajo, quiero que se vea y quiero, sobre todo, pues yo personalmente, que después de la prepa no estuvimos como que tan en contacto o tan íntimamente como quizá lo estuvimos en la prepa, pues conocer más cómo ha sido tu proyecto, ¿no? Tu camino hacia convertirte en un artista visual, escultor, pintor y dibujante, y cómo te has ido desarrollando, ¿no? Y pues justamente, pues no teníamos experiencia ninguno de los dos. Yo ya tenía en ese momento, ya tenía como les digo, 4 o 5 reportajes o grabaciones previas en las cuales pues yo ya podía decir, pues ya tengo tantita experiencia, ¿no? Ya puedo medio guiar, medio mediar esa situación para que pues, no se pierda como que la continuidad, ¿no? O saber en qué momento intervenir, en dado caso de que pues, sienta que mi entrevistado se confunde o que se queda pasmado o cosas así. Entonces, pues fue de grabar y grabar y grabar. Había tomas que de una pregunta, porque sí tenía como que mis preguntas de base de qué le iba a preguntar, sobre todo dónde estudió, por qué estudió esto y sus motivaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de dónde nace. Pues la idea de empezar a explorar esta parte, ¿no? Entonces, pues muchas veces o muchas de esas tomas se terminaron repitiendo una y otra vez. Una de dos, porque o yo me trababa, porque, hola, ¿qué tal? Y tenía que repetirla, entonces, pues eso hacía reír a Aarón. Y pues al momento de entrar, pues Aarón se estaba cagando de risa. Y yo así de, no, espérate, no te rías. O después, cuando pues, ya yo decía bien la pregunta, pues él empezaba a decir la respuesta, pero tampoco quería que fuera tan larga él. Y entonces de repente como que medio le cortaba, o medio se confundía, o medio decía, no, ¿sabes qué? Mejor le voy a cambiar y mejor pon esto, ¿no? Pero sí se notaban como que los cambios. Entonces, pues no fue como que una entrevista lineal como actualmente, que es de prendo la cámara, digo acción, doy la presentación y le doy la pauta y es todo de corrido toda la plática. Esa entrevista fue muy segmentada, o sea, porque inclusive después de las 2, 3 primeras preguntas, parábamos tantito, poníamos pausa para pues, tomar agua, para descansar, para estirarnos, para yo en mi caso, fumarme un cigarro, pues platicar, ponernos a platicar, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente fue todo el día lo que utilizamos para grabar y hacer la entrevista, cuando actualmente, pues, entre todo el proceso máximo serían 2, 3 horas, porque la entrevista normalmente dura de 45 minutos a 1 hora, a veces hasta hora y media, dependiendo del entrevistado, de qué tanto jugo se pueda sacar o qué tanto el entrevistado esté dispuesto a pues, contar un poco más, ¿no? Y pues más aparte que si nos quedamos cuchicheando, que si empezamos a platicar, que si es una persona que ya conozco, por decir un ejemplo, pues el caso de Arthur, con Arthur nos tardamos 3 horas y media más o menos, porque en lo que llegaba y nos ponemos al corriente, porque hacía mucho tiempo que no nos habíamos visto, entonces estábamos platicando y después empezó a llover, entonces busca el lugar en donde grabar y a ver, hago el intro, pero pues espérate porque hay que movernos, entonces pues como que sí se alargó un poquito, entonces más o menos ese hacía el procedimiento de cómo hago mis entrevistas actualmente. Pues en ese momento todavía no se tenía tan estructurada esa parte y sí nos tardamos bastante, porque si se dan cuenta son 2 videos de Aaron los que subí al canal con la estética del formato de 2023, con la reedición y todo el rollo, pero pues con la creación o la edición de pues, cuando estaba trabajando en aquella compañía, ¿no? Sobre todo, y creo que la parte más notoria es que pues no estaba utilizando pues, los micrófonos, ¿no? Sino que estaba utilizando manos libres, o sea, unos micrófonos con manos libres, que era pues, lo que utilizaba para
poder grabar, ¿no? Y que actualmente pues ya tenemos el tripié, tenemos la base, entonces no hay tanto problema con la parte de haberlo sostenido, etcétera, etcétera, ¿no? Son como que cositas técnicas que pues han cambiado, que se han modificado y que han ayudado sobre todo a la parte de la creación de los videos. Entonces, pues sobre todo eso fue pues, lo que me complicó un poco la edición porque eran demasiados clips. Hagan de cuenta que por una pregunta la teníamos que regrabar dos, tres veces, y hasta a veces hasta más, ¿no? Ya sea porque había errores, porque nos confundíamos, etcétera, etcétera. En ese entonces yo lo que hacía pues era, pues dejaba de grabar y a ver, va de nuevo. A diferencia de ahorita de que corre y corre, o sea, corre la entrevista y lo que dure, o sea, si dure la grabación 2 horas, ya será chamba mía el recortar todo eso, que si nos equivocamos, que si esto, que si lo otro, pues ya es chamba mía el recortarlo para que pues quede la entrevista per se, el producto final como DVD, ¿no? Más aparte, pues que se hizo también grabación que iba a utilizar de fondo, que bueno, que utilicé de fondo en la entrevista original del recorrido por su taller. Su taller pues es pequeño, pero está bien equipado y tiene varias de sus obras, ¿no? Más aparte, pues él desempolvó algunas o sacó algunas de las que ya tenía hechas y que pues, esas fueron las que mostramos, ¿no? Que sí tenía de cerámica, que sí tenía hecha con cinchos, que sí tenía algunos moldes de figuras que se pueden sacar en masa, si tenía pues, algunas esculturas que se estaban moldeando desde cero, que eran directamente esculturas que nada más se iban a reproducir una vez y eso era con plastilina de escultor o con algún otro material que pues, después del moldeo se endureciera y así se quedara, ¿no? Entonces, pues fue mucho material el que se grabó y eso pues me complicaba mucho, ¿no? Porque tengo todos estos clips, tengo 70 clips de todo lo que se grabó ese día. Bueno, pues esos clips los tengo que acomodar para que tengan un orden, para que tengan un sentido, ¿no? De que estamos platicando de manera lineal, ¿no? Que no se sienta tanto el corte o el cambio de plática, ¿no? O sea, que tengan una secuencia, vaya. Entonces eso me complicó porque era estar revisando y revisando y revisando y revisando y revisando los clips y como les digo, apenas estaba como que agarrándole a esta parte de la edición que evidentemente todavía me falta mucho por aprender, pero pues en ese momento me faltaba todavía más. Entonces, pues en ese momento también, pues era la complicación, ¿no? Que pues llevaba mucho tiempo y pues prácticamente aquí sí tengo que confesar esa parte, que entre la flojera, la procrastinación como tal, en todo su esplendor de decir, ay, sí, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero pues era de no, o sea, ese fue como que mi primer llamada de atención de, a ver, no, o sea, estás haciendo un material y te esté viendo mucho o poca gente, tengas mucha audiencia, poca audiencia, pues es un respeto para ti como profesional, o si te quieres profesionalizar en esto, pues es una muestra de tu trabajo de que se grabó y se tiene que entregar en tiempo y forma. Que como tal no manejábamos un tiempo, pero pues lo correcto es subirlo en el menor tiempo posible, ¿no? Tanto por respeto para el artista, que puede estar muy ansioso o le puede valer madre, pero pues nosotros como creadores de contenido, entrevistadores, etcétera, etcétera, pues creo yo que tenemos como que la misión o la responsabilidad de pues, entregar el trabajo final, ¿no? Demostrarlo y de decir aquí está, ¿no? Ya sea con los cortes, ya sea con las secuencias, con lo que sea que se le tenga que recortar o que se le tenga que modificar a consideración de uno mismo, dependiendo de lo que se haya hablado en la entrevista, pero pues entregar un trabajo final, ¿no? Entonces, pues eso, bueno, no fue un poco, fue mucho culpa mía el decir, ah, sí, pues ahorita lo hago, ¿no? Y adelantaba de poquito, ¿no? O si había grabado otra cosa para la compañía, era de, ah, pues este lo edito más rápido y ya después le sigo con este. Entonces eso entre la complicación de tener que estar viendo 70 clips, por decir un número, porque la verdad es que no me acuerdo, y tener que acomodarlos y aparte recortarlos, tratar de quitar la mayor cantidad de muletillas, más aparte poner las imágenes de fondo, más aparte ver todo eso, yo dije, o sea, fácil puede salir un reportaje de 30 minutos o una entrevista de 30 minutos. Y dije, pues es que tampoco es justo, ¿no? O sea, para ese entonces, que como les comento, como iba empezando, yo trataba de hacer los videos lo más corto posible, 10 15 minutos máximo, que fuera rápido para que la gente, si lo ve, o cuando lo viera, mejor dicho,
pues dijera, pues es rápido, tengo 10 minutos, lo puedo ver, ¿no? Y le llamara la atención, ¿no? O sea, tratar de ser lo más conciso posible en lo que me empezaban a conocer, ¿no? Tratar de hacer pues una marca personal que pues ayudara a tanto a la página o a la compañía a mover los números de visualizaciones y que además pues la gente me empezara a conocer, ¿no? Y yo lo que hacía, como no tengo pues alguna especie de nube de servidor de discos duros extraíbles en los cuales pues yo guardar todo el material que se graba crudo, o sea, pues el máster como tal se le llama, me parece, donde están todos los elementos que se grabaron en una entrevista, pues periódicamente tengo que hacer pues depuración y yo nada más me quedo con el trabajo final, con la edición final, como se sube aquí a YouTube. Por lo mismo de que, como les digo, pues la memoria luego no me es suficiente. Después de un tiempo me impide editar, ¿no? Porque se llena la memoria y evidentemente no me va a dejar ni editar ni exportar. Entonces, pues como les digo, así es ejercicio de pues, depurar y yo nada más quedarme con el máster o bueno, con el final, el que se sube a YouTube o el que se subía a la página, ¿no? Pero con Aarón fue diferente. Con Aarón sí lo mantuve porque cuando abrí el canal de YouTube, de hecho me parece que está en la descripción todavía, creo que no le he cambiado, decía aquí puedes ver detrás de cámaras, bloopers y vlogs de lo que hago en mis videos, ¿no? Entonces esa como que era la idea original para tener pues movimiento en el canal y esto porque pues como el video completo del reportaje de la entrevista que estaba haciendo, que estaba editando, pues, se subía a la página, ¿no? De la compañía. Entonces, pues más que nada, esa era la idea. Entonces con Aaron se me ocurrió, como si había varios bloopers, o por así decirlo, o equivocaciones, yo dije, pues ha de ser interesante o ha de estar chido el utilizar esos fragmentos para hacer videos de bloopers, de detrás de cámaras, así como que cosas chuscas que pasan en mis entrevistas, ¿no? Si es algo que quiero seguir haciendo, o sea, es una idea que tengo como para material adicional, pero pues evidentemente se complica por lo mismo que les digo, de la memoria, que si guardo muchos videos en crudo, pues se va a saturar y ya no voy a poder seguir editando. Y más aparte que es mucho más chamba, o sea, pues actualmente creo que ya les he comentado, mi equipo actual pues no es el más moderno o el más actual que me puede funcionar para poder editar, pero pues hasta ahí, o sea, y edita pues con complicaciones, ¿no? O sea, le tengo que tener paciencia y tengo que mantener mis tiempos, planearlos bien porque ya sé cuánto me puedo llegar a tardar, ¿no? Que puede no ser muy laborioso, pero pues debido a las limitaciones técnicas, sí va a ser, sí es más laborioso, ¿no? Entonces, pues quizá el siguiente año, ya 2025, empecemos a hacer algo por el estilo, no sé, todavía no sé, habrá que planearlo bien, pero pues justamente con Aaron sí tenía la intención de reeditarlo, ¿no? O sea, porque dije, o sea, es mucho material, se hablaron de muchas cosas, algunas las tuve que cortar, otras las tuve que sintetizar, entonces pues estaría bien volverlo a editar. Entonces cuando yo empiezo a resubir los videos de la compañía, cuando ya me salgo, los empiezo a resubir aquí al canal, ya con su edición, su censura y todo el rollo, por justamente eso que les comento, que yo nada más me quedo con el trabajo final, el que se sube, me doy cuenta que con el de Aaron, pues sigo teniendo el video en crudo y que puedo volverlo a editar. Yo dije, va, tampoco le moví tanto, nada más como que amplié un poquito algunas interacciones. O sea, evidentemente tuve que volver a revisar todos los clips porque me quedé con todo, absolutamente todo. Y lo dividí en dos porque las imágenes que utilizaba de fondo, o que utilicé, mejor dicho, de fondo para la entrevista pues final, que pues pasan por ahí en el transcurso del video, cuando se grabaron, esas imágenes o esos videos que yo había ideado como material de apoyo, pues también tenían una explicación, o sea, no fue nada más como de, a ver, muéstramelo y ya, yo lo tomo, hago panorámica, algún paneo, shalala, shalala, y ya, con eso queda. No, sino que también Aarón agarraba y decía, mira, esto es tal, tal, tal cosa, tal, tal cosa. En un principio no lo quería editar porque yo dije, se va a escuchar mal, porque no tenía él manos libres, o sea, yo nada más lo estaba utilizando como para grabar material de apoyo, para ponerlo en el reportaje o para ponerlo en el video. Y Aaron empieza a hablar, yo dije, no se va a escuchar, no sé si esté tapando porque pues obviamente lo estaba agarrando así, el celular,
no sé si esté tapando el micrófono con alguna de las dos manos, pero ya al momento de revisarlo completo, cada uno de los clips, me doy cuenta de que se escucha bien, porque es un lugar cerrado, un lugar con poco eco, que es su estudio, su taller. No se escucha mal, no se escucha como si tuvieras el micrófono aquí en la boca, pero tampoco se escucha el eco de que, ay, está muy lejos o cosas así, ¿no? Se escucha aceptable. Igual le subo tantito el volumen, si se escucha muy lejos o cosas así, o le pongo subtítulos, si hay cosas que no se alcanzan a entender, pues no hay tanto problema. Entonces pasé pues ya bastante tiempo en volverlo a reeditar, porque igual era cuando estábamos empezando con esta etapa del canal y era cuando empezábamos a tener pues entrevistas prácticamente cada semana. Entonces, o sea, empezamos fuerte el cierre del año, no sé si me estoy dando a entender, porque esta etapa fue eh, pues, finales de 2023, cuando ya se empezaba a manejar el formato actual de entrevistas y reportajes, etcétera, etcétera. Entonces, casi prácticamente una o dos veces por semana tenía grabación. Entonces ahí sí yo no tenía tanto el tiempo para poderlo reeditar, pero era algo que yo quería hacer, ¿no? Y dije, sí, vamos a hacer trampa, ¿no? En algún momento va a pasar que no voy a tener nada que subir o que ya habré subido todo o que, pues justamente como llegó a pasar este año, que había momentos en los cuales no teníamos nada para poder subir aquí al canal. Dije, me va a servir bastante. Puedo hacer trampa, puedo hacer dos videos, o sea, reeditar el principal, que se quede pues con, pues, alargarlo un poquito más, y además hacer el otro con la pura explicación, nada más le pongo algunas transiciones, le meto la edición o la estética que estábamos manejando en ese momento, y ya con eso. Y ya son dos videos, por el precio de uno. La verdad es que sí me gustó cómo quedó, sobre todo porque, pues como les digo, pude manejar el formato que estaba manejando, de por lo menos estético, que estábamos manejando al cierre del año pasado, 2023. Es un poco pues de la labor, ¿no? Que se hizo, sobre todo con el de Aaron, porque Aaron es una persona que yo quiero mucho, es una persona muy talentosa. Si no han visto los videos, van a estar aquí en la descripción para que lo conozcan. Es un trabajo que realmente vale mucho, mucho la pena. Pocas personas como él, con tanta pasión, con tanta creatividad, que yo me pregunto de dónde chingado saca tanta creatividad para hacer todo. O sea, porque es dibujante, es pintor, es escultor, hace proofs, que es, ¿cómo lo digo? Es que sí tiene su traducción en español, pero no me acuerdo ahorita, si no lo estaré poniendo aquí abajito, pero utilería. Es la utilería que se utiliza para películas o para obras de teatro, etcétera, etcétera. Esculturas en general, o sea, bajita la mano, pese a que Aarón no está tan presente en redes sociales como él quisiera, yo creo, porque me imagino que él ha de querer estar muy, muy presente en redes sociales mostrando su trabajo, pero pues que bajita la mano, sobre todo esos medios de la escultura, de la pintura, del dibujo, son más underground, o sea, son más pues de boca en boca, ¿no? O sea, te estoy recomendando porque va a ser a cierto público, un público que quizá no pudieras captar tanto por redes sociales, sino que es más por recomendación, ¿no? Porque estamos hablando de, pues evidentemente, un estatus, ya sea socioeconómico o inclusive un estatus de coleccionismo, porque si me llegó a platicar, no me acuerdo si fuera de cámara o si sí está dentro del reportaje, que pues esculturas de películas de la época de oro de Hollywood se las pedían. Y ese pedido pues evidentemente es con una función de coleccionismo, de, a ver, esta escultura, el proof original o como tal, pues en ese momento no se hacían figuras de películas en masa, ¿no? Sino pues estaba la original y las de utilería que se utilizaron en la película y se acabó, ¿no? Y son piezas que pueden valer mucho o poco dependiendo de cómo se hayan preservado. Entonces, el que él tenga la oportunidad de que le pidan directamente, ¿sabes qué? Quiero que me restaures esto, quiero que me hagas esto desde cero, que tú me lo moldes o que me hagas figuras de estas en masa, es pues bastante admirable, ¿no? Y sobre todo justamente eso, que puede hacer moldes para hacer figuras en masa de ciertos materiales, de ciertos personajes y que inclusive puede vender de manera aparte, ¿no? Pero como les digo, quizás sea un medio que no está tan concentrado
en la parte de la visualización, como en redes sociales o cosas así. Realmente, pues sería cuestión de volver a platicar con él, ¿no? Que sí es algo que me gustaría hacer una segunda parte con Aarón, platicando ya pues más a fondo de todo, ¿no? O sea, teniendo un especial cuidado de que no se pierda lo que se hizo en un inicio, pero de desglosarlo más, o sea, de poder hablar, de que él se pudiera expresar tal cual como él quisiera, ¿no? Porque por decir, por poner un ejemplo, sus pinturas tienen una motivación, tenían o tienen, me parece, una motivación de desahogo, de introspección, resiliencia por una circunstancia en su vida personal que le afectó bastante. Entonces, todo eso lo utilizaba para poder desahogarlo, ¿no? También sus dibujos tienen un significado diferente, sus esculturas tienen un significado diferente, tanto las que hace para trabajos que le encargan, tanto como las que él hace para él mismo, ¿no? Para su propia colección o para mostrar su trabajo, ¿no? Desde que se apasiona por los proofs, por la utilería que utilizaban en las películas de ciencia ficción de los 80s, de los 90s, que se hacía todo a mano, desde su amor por Star Wars, su amor por la cultura geek, lo freaky, etcétera, etcétera, que eso fue también en parte lo que le motivó a hacer cosplay y empezar a hacer sus trajes con fibra de vidrio, el moldeo, etcétera, etcétera, todo eso pues, se puede ampliar más, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que vamos a platicarlo. Nada más que primero quería pues contarles un poquito de la historia de cómo fue estos dos videos que ya les comenté que hicimos un poquito de trampa, de que los modificamos a nuestro gusto para que pues pudieran tener pues, una segunda vida, ¿no? Una segunda vuelta y pues sobre todo con la estética que se estaba manejando en aquel momento, pero sí estaría bien. Déjenme en los comentarios si les interesaría, si les llama la atención. Igual en la descripción, como les comentaba, están estos videos para que ustedes los puedan ver, los puedan ir a ver y sobre todo, pues que me puedan dar su opinión. Yo creo que nos quedamos hasta aquí. Un buen cierre, sobre todo, un video muy bonito, en el cual me gustó mucho. Como les decía, yo a Aaron lo quiero mucho, es una persona que siempre he admirado desde que lo conozco. Y pues sobre todo, pues darle el agradecimiento, ¿no? Que pues en ese primer momento, cuando yo recién empezaba a hacer estos videos, pues me dijo sí, sin pensarlo. Me brindó el apoyo y me dijo, sí, no, no te preocupes. Y sobre todo también, pues esa parte, ¿no? Que pues, después de años de conocernos, que siempre va a haber algo que me va a seguir sorprendiendo de él. Y eso en buena manera, o sea, de buena manera hablando de su trabajo como tal, como artista. Entonces, pues nos quedamos hasta aquí. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Juan Belcar, estará apareciendo aquí abajito y en la descripción para que podamos estar comunicados, puedan ver ustedes todos los clips que subimos, que podamos platicar, que me puedan dejar algún comentario, que me puedan dejar alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna queja, etcétera, etcétera, etcétera. La invitación obligada, si ustedes son, si ustedes saben, si ustedes conocen, de eventos, de lugares, de personas que se dediquen a el tema que está relacionado con el canal, que es arte, cultura y recreación, y quieran que se les haga una entrevista, un reportaje, un video, mándenme todo por Instagram, mándenme mensaje, mándenme fotos, mándenme enlaces, mándenme videos, mándenme todo lo que tengan y nos ponemos de acuerdo para poder hacer un video, una entrevista o un reportaje y dar a conocer estos proyectos como lo hemos estado haciendo desde ya casi 2 años prácticamente. De igual manera, recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar, todo, 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 todo. Activen la campanita de las notificaciones para que cada video que suba se lo puedan ver en el momento y pues seguir brindando este apoyo, sobre todo pues para que podamos llegar a muchas más personas, para que pues se puedan dar a conocer tanto estas historias como las entrevistas y los reportajes que hemos estado haciendo a lo largo de este año 2024, del año pasado 2023 y pues ya en vísperas del siguiente año 2025 que pues vamos a seguir y pues hasta donde tope, hasta donde lleguemos. Nosotros nos quedamos hasta aquí, hasta una siguiente aventura. Recuerden que siempre hay algo que se puede reportear. Hasta luego.